próximo invitado es un piloto español de aviones y de helicópteros que en la Antártida ha descubierto un cubo, imagina un cubo de 3 kilómetros cuadrados, y ha hecho contactos, según nos explica, con seres de la quinta dimensión. No solamente es piloto, es gemólogo, es especialista en cartografía, es además licenciado en Comercio Internacional y Relaciones Públicas. Su nombre es Carles Torá y nos recibe gentilmente desde España. Carles, feliz tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz noche para ti. Carles. Feliz tarde para vosotros, feliz noche y sí para nosotros, y es un placer de nuevo, querido Román, poder estar aquí con todos vosotros. Carles, más o menos tratemos de recrear la conversación que ya sostuvimos antes. Primero, ¿qué hacías en la Antártida? ¿Cuál fue tu trabajo en la Antártida? Bueno, el trabajo en la Antártida fue un trabajo que se nos encomendó a un grupo de personas de Europa, conjuntamente con unos técnicos argentinos y chilenos, para poder llegar vía helicóptero a una especie de balizas que estaban señalizando unos lugares dentro del interior del continente antártico, unas balizas que también eran medidores térmicos y climáticos. Y bueno, nuestro trabajo era llegar hasta 10 de estas señales para poder reemplazarlas, ya que tenían defectos y unos problemas. Entonces, para el trabajo de pilotaje de lo que eran los dos helicópteros que hacían todo este trabajo, pues evidentemente nos encauzaron en una especie de aventura en la cual, gracias a eso, llegamos a la Antártida. O sea, todo un trabajo rocambolesco, sí, para llegar hasta la Antártida, hacer un trabajo, entre comillas, normal y corriente, y encontrarnos con una gran sorpresa. Carles, cuesta imaginar un cubo de unas dimensiones de 3 kilómetros cuadrados. ¿Nos dices, por favor, cómo fue ese descubrimiento? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo sucedió? Bueno, acercándonos al trabajo de la última de las balizas, que ya nos habían indicado que estaba en una zona un poco complicada dentro de lo que era el radio, extrarradio de las bases polares de la zona, nos dijeron que era una zona donde había, pero donde tiene muchos problemas de comunicación, un lugar que ellos la llaman la zona muerta. Entonces, yendo a buscar esa última de las 10 balizas, nos encontramos que, haciendo el acercamiento con los helicópteros, vimos una mancha en el cielo que, al final, a medida que nos íbamos acercando, nos dimos cuenta que era una especie de cuadrado, pero que tocaba el suelo, pero con la gran sorpresa de que no era un pequeño cuadrado, sino que eran 3 kilómetros cuadrados aproximadamente de ancho y alto, con lo cual os podéis imaginar la sorpresa, de todo ello, encontrarnos en ese momento, en ese lugar, y bueno, y no saber qué hacer, porque como ya tampoco teníamos comunicaciones, el hecho está de que fue una auténtica sorpresa, fue algo totalmente incomprensible de encontrarlo allí, y a partir de aquí, a partir de ese hecho, empezaron a pasar pues las cosas fantásticas que luego ocurrieron. Seguro, y de las que ya nos vas a hablar, pero pregunto, este hallazgo, este avistamiento, descubrir este cubo de 3 kilómetros cuadrados a manera de antecedente, ¿lo ha reportado alguien? ¿Alguien más ha tenido la ocasión de verlo antes de ustedes o luego después? Después, al terminar lo que fue todo el proceso de este viaje, cuando tuvimos ya la experiencia y regresamos a la base, y de allí nos enviaron de nuevo de regreso a Suiza, desde donde se organizó todo, desde donde la empresa corporativa que había organizado ese trabajo pues nos hizo regresar de vuelta. Nos dimos cuenta de que nosotros fuimos la 6ª expedición dentro de la misma empresa corporativa que llegaba a esa zona y veía teóricamente algo anormal, porque cuando nosotros recibimos el mensaje estando delante del cubo de 3 siluetas que representaban al final que eran 3 seres dimensionales, y nos dijeron: ¿por qué regresáis? ¿Por qué estáis aquí otra vez? Luego, como os comento, cuando regresamos a Suiza, nos dicen de que realmente éramos la 6ª expedición. Había habido 5 expediciones anteriores. Las experiencias de las 5 anteriores no nos comentaron si realmente había sido la misma que la nuestra, pero lo que sí está claro es que no fuimos los primeros, y creo que tampoco seremos los últimos. ¿De qué material es ese cubo? ¿Han tenido la ocasión de tocarlo, de acercarse? Sí, yo no tenía más remedio. En el último instante, antes de partir de regreso, no tuve más remedio que intentar, por decirlo de alguna forma, arriesgarme a tocar el cubo, porque era tan surrealista todo lo que estábamos
viviendo, y llegamos todos a pensar de que esto factiblemente podía ser algún tipo de programa tecnológico, de que realmente lo que estábamos viendo no era real. Teníamos que tener una certitud de que realmente lo que estábamos viendo era cierto. En ese último momento yo decidí ir hasta el cubo, me coloqué unas raquetas de nieve, porque estábamos a 100 metros, decidí ir hasta el cubo y bueno, descubrí que realmente el cubo era real. Cuando toqué el cubo, yo sentí como si fuera una especie de gelatina, pero no una gelatina líquida, sino gelatina sólida. O sea, que tocaba no como si fuera una pared, un muro que era completamente duro, sino que era un material que se amoldaba a mis manos, pero que no me dejaban traspasarlo. Meses después, bastantes meses después, comentando la experiencia y hablando de esto con diferentes amigos científicos también en el centro de Europa, llegamos a la conclusión de que seguramente el cubo está formado de un tipo de plasma interdimensional que no conocemos en nuestra Tierra, pero por la sensación, por la temperatura y por la morfología que yo vi del material del cubo, la conclusión es que es un tipo de plasma no conocido en nuestro mundo, pero que bueno, que realmente es importante, porque luego, cuando seguimos teniendo los mensajes ya directamente yo mismo con uno de los seres de los sucesivos viajes fuera de la Antártida, es cuando nos dicen de que realmente ese cubo tiene mucha importancia. El material con que está hecho el cubo todavía tiene más importancia, y que al final todo lo que es nuestra dimensión en nuestro planeta, si lo juntamos con diferentes dimensiones, tienen que ver con ese precisamente de material, y evidentemente sí, tiene que ver con el plasma. Estamos conversando con Carles Torá, piloto español, gemólogo, licenciado en Comercio Internacional y Relaciones Públicas, y este maravilloso relato de que es uno de los viajes a la Antártida. En nuestra conversación anterior, Carles, relatabas que ha habido varios mensajes. Un primer mensaje en esa aproximación, y ya lo dejabas ver, porque han vuelto, porque han regresado, pero ha habido sucesivos mensajes, ha habido otros encuentros ya fuera de la Antártida. ¿Cuáles son los mensajes que van dejando y con qué regularidad tienen este tipo de contacto? Sí, cuando ocurrió precisamente el momento exacto en que yo estaba tocando el cubo, me llegó un mensaje, pero ya directamente solo a mí, y después también me di cuenta que me había comentado de que en el otro grupo, porque éramos dos helicópteros, 4 personas en cada helicóptero, sí, y los 2 helicópteros estábamos en 2 lugares diferentes, y entonces llegó la segunda información, a mí en uno de los grupos, y a otra persona del otro grupo le llegó otra información. Nunca he acabado de saber si la información al segundo piloto del otro grupo había sido la misma o no, porque realmente cuando yo recibí ese mensaje, y realmente inteligible, con letras que no podían leerse, con signos extraños, una especie de números que no tenían razón, cuando después un amigo criptógrafo me pudo desvelar el mensaje que me decía Nimrod y el ser de quinta dimensión, que espera tal día, a tal hora, en esos números que llegaron a ser las coordenadas. Cuando yo llegué a ese segundo viaje yo solo, sin nadie detrás, no me encontré a la segunda persona en ese lugar. Okay. Entonces nunca he sabido si el mensaje que me llegó a mí era el mismo que le llegó a la otra persona, o quizá la otra persona tuvo otras coordenadas y otro tipo de encuentro. Pero el segundo mensaje fue ya directamente yo como Carles, como individuo, no como participante de una empresa corporativa en un viaje de trabajo, se encontrará con uno de esos 3 seres para que me empezara a dar una serie de mensajes y revelaciones, pues para todos. Parecía un poco en plan película, pero bueno, me lo pareció a mí en ese momento, y incluso a día de hoy me lo sigue pareciendo, pero es la realidad. Y entiendo que los mensajes, porque ya conversamos con Carles un poco más temprano, le grabamos para el programa de televisión que sale esta noche, entiendo que ese segundo mensaje era como una especie de preparación, como una especie de asomo a una transición de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, y te preguntaba yo cómo explicar a la audiencia qué es una cuarta dimensión, cómo es. Sí, digamos que la base de todo sería hacernos entender que tenemos que tener claro que estamos desde el 2012 en una transición, tanto nosotros como el planeta completo, de 3D a 4D. Entonces, ellos, no olvidemos, que nos dicen y nos cuentan que son de quinta dimensión. Nosotros estamos haciendo un traspaso de tercera dimensión a cuarta dimensión. Y cuando nos hablan de cuarta dimensión, nos hablan de un lugar o de unos lugares o de unos planos
muy parecidos a los nuestros de 3D, pero con ciertas pautas de diferencia. Entre ellos, que el tiempo y el espacio sí sigue siendo tiempo y espacio como tenemos aquí lineal, pero que es más largo. Digamos que en cuarta dimensión el mensaje que nos llega es de que tienen una longevidad muy superior a la nuestra, incluso pudiendo vivir 400, 500, 600 años por ser. Tienen una tecnología mucho más avanzada, tienen un tipo de vida, de propósito de vida mucho más superior que el nuestro, pero lo que sí es significativo, Román, es de que me sigue diciendo, cuando nosotros principalmente pensamos de que cambiar a cuarta dimensión es positivo, ¿sí? No decimos ni que sí ni que no, pero nos siguen diciendo que ocurre lo mismo que aquí, tanto hay densidad u oscuridad como luz y buenas vibraciones. Entonces nos siguen diciendo de que el paso a 4D sigue siendo un paso muy parecido al que tenemos en 3D, sí que subimos un escalón, un peldaño para la evolución, pero que es hasta quinta dimensión donde realmente empezamos a dejar. Tenemos ahora mismo y lo estamos utilizando, y somos ya más energía, y allí el tiempo ya es diferente. Claro. Eso es el espacio. Carles, por razones de tiempo debo ir despidiendo, pero hay que decir que está llevando este mensaje y esta experiencia a muchos países. Lo ha hecho en Europa, lo está haciendo en América, y que tiene próximas visitas a Chile y a México, ¿no es cierto? Sí, el viernes salgo para Santiago de Chile, donde tenemos un evento el sábado 21, y luego ya desde Santiago de Chile parto 2 semanas a México, donde tenemos unos 10 eventos en Monterrey, en Saltillo, en Guadalajara, en Ciudad de México, y bueno, se están preparando ya más en Argentina, en Buenos Aires, en la Patagonia, donde está San Carlos de Bariloche, en Uruguay, en Montevideo, en Piriápolis. Bueno, evidentemente, como después, ya lo comentaremos más adelante, sí, cuando pueda Román, sí, ya empezaremos a hablar de los mensajes que Nimrod y el ser de quinta dimensión me está dando para la humanidad y para las revelaciones. Que, por ejemplo, la primera revelación ya la saqué ayer en una entrevista directamente por Skype vía México, que se refiere a los atlantes y, importante para la gente en Venezuela, habla también de Venezuela. Vamos a hacer algo. Vamos a intentar, Carles, si no mañana, esta misma semana, tratar de tener la segunda parte de esta conversación en la que nos hable de cuáles son esos mensajes, de cómo se refieren a Venezuela, incluso tratar de describir cómo son estos seres de quinta dimensión. ¿Le parece? Vamos a intentarlo cuadrar ahora con producción. Me parece perfecto. Agradecido, Carles. Perfecto, porque yo creo que lo importante es que llegue el mensaje, sobre todo el mensaje espiritual, el mensaje del interior, para que todo el mundo sepa qué camino tiene que seguir. Agradecido, Carles. Vamos a intentar este contacto esta misma semana. Carles Tora es piloto español, gemólogo, licenciado en Comercio Internacional, Relaciones Públicas. Le puede seguir, @Carles Tora, así con C, comenzando en C, Carles Tora. Lo puede encontrar en redes sociales. Hay suficiente material suyo también en YouTube. Cierro rápidamente con 3 mensajes publicitarios de Cofruta. Si buscas oportunidades de inversión.